Hola, hola, te doy la bienvenida a Esanei, tu canal de crochet y manualidades. En este video vamos a tejer este lindo bolso que me han pedido bastante. La referencia de este bolso o nombre es Sarai, para que ustedes puedan encontrarlo e identificarlo más fácilmente en mis redes sociales. Les recomiendo que para que les quede así de bonito, sigan el paso a paso. Es un bolso súper fácil de tejer, así que quédate conmigo hasta el final del video. Y para comenzar, prepárate un café y vamos a tejer con Esanei. Para este bolso voy a estar utilizando el trapillo acanalado de Esanei, que lo pueden conseguir en el enlace que les dejo por aquí en esta esquinita. Ahí pueden acceder las que deseen comprar el trapillo. Y voy a tejerlo con una aguja 5.5. Para empezar vamos a tejer esta base, que ya les he explicado cómo tejerla. Por aquí les estaré dejando el enlace al video. Yo la he tejido con 18 cadenas de inicio, y para todas aquellas que me preguntan qué hacer con esta cuerdita que dejamos en el inicio, pues es muy fácil. Introducimos la aguja aquí en la mitad del tejido, si pueden ver, acá en el primer punto, la enganchamos y llevamos una argollita hacia arriba, ¿ve? Así. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer como una especie de cadena sobre cada uno de los puntos. Acá se pueden ver en el centro del tejido. Entonces introducimos la aguja acá en el siguiente, enlazamos, llevamos hacia arriba y tejemos un punto deslizado. En el siguiente introducimos la aguja, tomamos la lazada, lo llevamos hacia arriba y pasamos ese punto deslizado. Y así vamos a comenzar a cubrir acá todo el centro de nuestra base. Esto es para todas aquellas que me han preguntado en el video donde tejimos el bolso milanesa. A muchas les quedó la duda de qué tendríamos que hacer con la cuerda de inicio, así que aquí está la explicación. Si quieren ver el video cómo tejer el bolso milanesa, por aquí les estaré dejando el enlace. ¿Listo? Y así vamos a continuar hasta llegar aquí al otro lado. Listo, yo he tejido mi base de 2 vueltas, pero para este diseño que vamos a tejer necesitamos que la base sea un poco más ancha, así que vamos a tejer una tercera vuelta, pero esta vuelta la vamos a tejer diferente, ya que le voy a colocar un refuerzo especial a este bolso. Yo voy a estar utilizando esta manguera. Esta tiene un diámetro de 5 milímetros más o menos, y pues ya lo he utilizado en algunos videos. Ya saben que es una buena herramienta para darle más firmeza a nuestros bolsos. Así que para esta base, la tercera vuelta, voy a estar utilizando esta manguera. Listo, recuerden que para cerrar esta vuelta, yo lo que hago es introducir la aguja por la primera cadena que hemos tejido, la enganchamos, la argollita, y la llevamos hacia atrás. Así es como cerramos esta vuelta. El inicio del tubo lo vamos a dejar aquí en la esquinita. Al final les explico por qué. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer puntos bajos cubriendo la manguera. Para eso llevamos la aguja por la misma cadena donde hemos llevado la argolla hacia atrás, tomamos la lazada, la llevamos hacia adelante, pasamos la aguja sobre la manguera, tomamos la argollita que hemos dejado en la parte de atrás, tomamos la lazada y cerramos. Aquí vamos a tejer el primer punto bajo. En el siguiente vamos a tejer punto bajo
y así vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar aquí donde tenemos los aumentos. Listo, he llegado acá donde inician los aumentos. Yo he colocado un marcador donde inicia y terminan los aumentos. Tenemos 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que vamos a tejer un aumento, un punto, un aumento y así hasta cubrir los 8 puntos. Acá comenzamos con un aumento. Quitamos el marcador y tejemos 2 puntos que sería un aumento. Recuerden que el aumento son 2 puntos en la misma cadena. En el siguiente tejemos un punto, en el siguiente un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Como tenemos 8 puntos, el último tejemos un punto. Si fuera impar terminaríamos tejiendo con el aumento, pero como es par, entonces iniciamos con aumento y finalizamos con un punto. Aquí ya retiramos el marcador y vamos a continuar tejiendo el punto bajo hasta llegar al siguiente marcador. Listo, ya he llegado aquí al siguiente marcador y antes de continuar tejiendo los puntos vamos a cortar aquí la manguera. Yo lo que hago es sobreponerla así y calculamos acá unos 2 centímetros máximo sobrepuesta acá, ahí la cortamos. Bueno, muchas me van a preguntar, ¿y cuál es la medida de la manguera? ¿Cuánto tiene que medir? Realmente no hay una medida estándar porque todo depende del tamaño del tejido. Todas tejemos de una manera diferente, algunas tejen más ajustado, otras tejen más suelto. Entonces la medida de este tubo nunca va a ser la misma. Por eso no les doy una medida exacta, ustedes la utilizan y cuando terminen acá el tejido, pues entonces ustedes hacen el cálculo y la cortan. Listo, ahora para cerrarla, yo lo que hago es de un extremo cortar una punta así larguita en diagonal, que quede así, y aquí del otro lado solamente una pequeñita, así, en la parte de arriba. Esto es con el fin de que pueda dar espacio para que este otro extremo pueda pasar fácilmente. Y aquí lo que hago es cerrar. Y así ya nos queda unido. Ahora vamos a tejer los puntos tal cual como lo hemos tejido aquí a este extremo. Empezamos tejiendo un aumento, un punto, un aumento y finalizamos acá tejiendo el aumento. Y como este es el punto 8, aquí ya hemos tejido un punto. Listo, aquí vamos a finalizar tejiendo el aumento. Y así ya hemos tejido nuestra base. Aquí lo que hacemos es soltar un poquito la hebra. Llevamos la aguja de atrás hacia adelante por entre los 2 primeros puntos que hemos tejido. Enganchamos la argollita y la vamos a llevar hacia atrás. Y así hemos cerrado ya la vuelta número 3. Y así es como nos ha quedado la base. Ahora para tejer el punto que vamos a ir tejiendo para este bolso, soltamos aquí la argollita que hemos llevado hacia atrás, introducimos la aguja por la cadena donde hemos llevado la hebra hacia atrás, traemos una nueva argollita hacia adelante y vamos a comenzar a tejer el punto bajo en X. Para este primer punto voy a soltarlo, voy a introducir la aguja aquí por la parte de arriba del punto y le voy a dar un giro.
y enganchamos la argolla que hemos dejado en la parte de atrás. Tomo la lazada y cierro el punto, y aquí ya tenemos nuestro primer punto. Ahora, para tejer la primera vuelta, para dar altura al bolso, voy a tejer en toda la base, vamos a ir tejiendo el punto bajo cruzado. ¿Listo? Vamos a introducir en la siguiente cadena la aguja y vamos a tomar el punto no por la parte de abajo, sino por la parte de arriba. Llevamos la aguja y tomamos la hebra por la parte de arriba. La llevamos al frente, tomamos la lazada y tejemos el punto. Y vemos que ya aquí el punto queda cruzado. Y así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta. Aquí donde llegamos a la parte curva del tejido, vamos a tejer un punto sobre cada cadena. Y en el único punto que vamos a tejer un aumento va a ser aquí en este que está en medio de estos dos aumentos. Ustedes lo buscan ahí en su tejido que está aquí en toda la mitad. En este puntico, ahí vamos a tejer un aumento. Solamente en ese punto. Aquí hemos llegado al punto. Vamos a tejer un aumento. Y luego continuamos tejiendo un punto sobre cada uno. Y sobre este también tejemos el aumento. Vamos a continuar hasta llegar aquí al otro extremo. Bien, aquí finalizamos tejiendo el último punto bajo. Soltamos un poquito la hebra. Llevamos la aguja de atrás hacia adelante por en medio de los dos primeros puntos que hemos tejido. Enganchamos la argolla y la llevamos hacia atrás. Y aquí hemos cerrado la primera vuelta. Ahora, para empezar la vuelta número 2, nuevamente introducimos la aguja por la misma cadena donde hemos cerrado la vuelta. Tomamos la lazada y formamos una nueva argollita. Esta nueva argollita yo lo que hago es soltarla. Por lo general la tomamos así de abajo hacia arriba. Pero para iniciar la segunda vuelta, como es punto bajo cruzado, lo que hago es introducir la aguja de arriba hacia abajo. Y yo lo que hago es darle un giro. Así. Enganchamos la argolla que hemos dejado atrás, tomamos la lazada y lo cerramos. ¿Listo? Pues aquí hemos finalizado y hemos iniciado con la segunda vuelta. Ahora vamos a continuar tejiendo los puntos bajos y así vamos a tejer un total de 4 vueltas con este color. Bien, aquí ya voy tejiendo la vuelta número 5 y acá en el centro donde tenemos la curva del bolso, en la vuelta 5 vamos a tejer una disminución. Vamos a introducir la aguja en la siguiente cadena, tomamos la lazada, la llevamos hacia arriba y no vamos a cerrar este punto. Vamos a ir a la siguiente cadena, tomamos la lazada y la llevamos hacia arriba. Así vamos a tejer la disminución. Tomamos la lazada y cerramos esas 3 cadenas. Y así nos debe quedar. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Cuando lleguemos aquí a la otra esquina, también vamos a tejer una disminución. Y para tejer la vuelta número 6 no vamos a tejer ninguna disminución y vamos a hacer el cambio de color. Aquí ya he terminado de tejer la vuelta número 6, ahora vamos a hacer el cambio de color. Voy a utilizar este gris, introducimos la aguja dentro de la cadena donde hemos cerrado la vuelta, formamos una argollita acá con el nuevo color, la enganchamos y la llevamos hacia adelante, la soltamos, introducimos la aguja de arriba hacia abajo y le damos un giro.
enganchamos la argolla que hemos dejado en la parte de atrás. Ahora tomamos lazada con el nuevo color y cerramos el punto. ¿Listo? Aquí ya hemos empezado la vuelta número 7 o la primera vuelta con el color gris. En esta vuelta vamos a tejer en los costados una disminución. Vamos a ir haciendo la disminución cada 2 vueltas. En esta vuelta vamos a tejer la disminución con este color y la vuelta 2 la vamos a tejer normal. La vuelta 3 volvemos a tejer la disminución y así vamos a continuar tejiendo el bolso hasta completar los 3 colores que vamos a tejer. Yo voy a estar tejiendo aproximadamente 6 vueltas con cada color. Aquí ya he terminado de tejer la cuarta vuelta con el tercer color. Para la vuelta 5 y 6 voy a tejer el asa del bolso. Para eso, desde este borde hacia adentro vamos a contar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a colocar una marca. Y lo mismo hacemos del otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí. Y lo mismo hacemos del otro lado. Listo, ya una vez hemos colocado las 4 marcas, ahora vamos a continuar tejiendo el punto bajo en B. Introducimos la aguja por debajo de la hebra. La llevamos hacia arriba y así comenzamos la vuelta número 5. Introducimos la aguja por la siguiente cadena, llevamos la aguja por debajo de la hebra, tomamos lazada, la llevamos hacia arriba, tomamos lazada y la cerramos. Así tejemos el punto en B y vamos a tejer el punto bajo en B hasta llegar aquí a la marca. Aquí también tejemos el punto bajo. De esta marca a esta tenemos 14 puntos, así que vamos a tejer 14 cadenas al aire. Una vez hemos tejido las 14 cadenas, vamos a cerrar el punto aquí en la siguiente marca. Tejemos el punto bajo y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Una recomendación súper importante para finalizar el tejido de este bolso con estas 2 vueltas es que lo inicien y lo finalicen aquí de costado, con el propósito de que las asas tengan una terminación más bonita y que las dos queden parejas. Así que aquí vamos ya a cerrar la vuelta número 5 de este color. Para finalizar esta vuelta, yo voy a estar tejiendo el punto bajo aquí en la base del último punto que hemos tejido. Voy a introducir la aguja debajo del punto, tomamos lazada, la llevamos hacia arriba, enganchamos la argollita que hemos dejado en la parte de atrás, tomamos lazada y la cerramos. Aquí vemos que nos queda este punto bajo largo, cubre el punto de la vuelta 5 y así vamos a continuar tejiendo este punto hasta llegar aquí donde inicia la cadena. Aquí donde inicia la cadena vamos a comenzar a tejer los puntos bajos sobre la cadena para cubrirla. Listo, aquí ya he tejido un aproximado de 15 puntos para cubrir el asa y vamos a continuar tejiendo este punto bajo. Vamos a hacer lo mismo con la otra asa hasta llegar acá a cerrar la vuelta. Listo, aquí ya he llegado al otro extremo donde vamos a cerrar la vuelta. Cortamos la hebra, la sacamos totalmente. Acá lo que hacemos
es introducir la aguja de atrás hacia adelante entre los dos primeros puntos que hemos tejido. Enganchamos la hebra y la llevamos hacia atrás y aquí cerramos. Ahora por la parte de arriba de la cadena vamos a introducir la aguja de abajo hacia arriba por la última argollita que vemos, enlazamos la hebra y la bajamos y así terminamos de cerrar la sexta y última vuelta para terminar nuestro bolso. Y listo, así ya nos ha quedado nuestro bolso. Yo le he colocado aquí ya su borla, la he combinado con los colores que he utilizado para tejer el bolso. Por aquí les estaré dejando el enlace donde les explico cómo hacer la borla. También le he colocado su asa con cadena, que también por aquí les estaré dejando el enlace cómo pueden tejer el asa directamente en la cadena. Le he colocado una decoración, esto es opcional y ya saben, si les gusta mi trabajo puedes apoyarme suscribiéndote al canal. También ya se encuentra disponible el botón gracias, que se encuentra junto al botón de compartir, con el cual podrás apoyarme un montón. Y no olvides darle me gusta, compartirlo. Déjame saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.